conoció en las últimas horas que Policía Ambiental secuestró más de 40 aves silvestres que estaban en cautiverio en procedimientos realizados en Villa María y Arroyo Cabral. Estamos en contacto con Adrián Rinaudo, quien es el director de la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, a quien le agradecemos el contacto con Punta La M. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Magdalena, y buenos días a tu teleaudiencia también. Bueno, Adrián, estábamos compartiendo esta información de estos operativos que estuvieron realizando para justamente poder secuestrar y rescatar, no me salió la palabra exacta, rescatar a estas especies que habían sido secuestradas. Estamos hablando de un delito que se repite con frecuencia, este secuestro de aves. Así que coméntanos, por favor, qué está pasando en la provincia y cómo fue el operativo que desarrollaron en las últimas horas. Bueno, mira, te comento, a partir de una denuncia que recibimos nosotros de tenencia ilegal de fauna silvestre, en este caso aves, también había un mamífero, en Villa María, hicimos 3 procedimientos, 2 en Villa María y 1 en Arroyo Cabral. Uno de los lugares fue denunciado por tenencia de fauna y los otros 2 nosotros llegamos al lugar por inteligencia propia que hace Policía Ambiental en cuanto al no descuidar nunca el hecho de tratar de desbaratar las bandas que vienen traficando fauna en todo el país y en todo el mundo. O sea, tengamos en cuenta que el tráfico de fauna es el tercer tráfico del mundo, así que la verdad que estamos siempre detrás de esto y tratando de dar solución a esta temática que es una de las competencias que tiene Policía Ambiental y que le ponemos mucha énfasis en tratar de resolverlo. La provincia de Córdoba es un lugar de mucho paso de tráfico de fauna. La verdad que viene muchísima fauna silvestre desde el norte o desde el oeste, desde la zona de la provincia de San Luis, de aquella zona, cruzando hacia Buenos Aires, donde el mercado por ahí de fauna silvestre es el mercado negro, ¿no? Es bastante importante. Nosotros trabajamos mucho en cuanto a hacer inteligencia propia de policía ambiental para lograr dar con los lugares en donde hay fauna en cautiverio y bueno, el objetivo siempre es llegar a esto, llegar al secuestro de los animales y bueno, como habrán visto un poco en las noticias ayer, fueron llevados todos estos animales al PEU de Río Cuarto, en donde ahí se colocan en cuarentena, reciben la atención veterinaria correspondiente y una vez que estén en condiciones de ser liberados, esperemos que todos o la mayoría estén en condiciones de ser liberados, siempre el objetivo de Policía Ambiental es devolverlos a su hábitat natural. Adrián, bueno, un montón de temas interesantes para preguntarte. Por un lado, había aves y una nutria, también era el mamífero, digamos, que pudieron rescatar. Sí, había una nutria también, que también fue secuestrada, también fue llevada al PEU, y siempre el objetivo es tratar de devolverlos a su hábitat. El tema de las aves, bueno, el tema de las aves para nosotros es muy importante, dado que entre el 85 y el 90% de los animales que se secuestran en distintos operativos son aves paseriformes. Las aves paseriformes son aves que tienen o plumaje colorido o canto llamativo, que es lo que hace que lamentablemente sean muy perseguidas por los traficantes. Y este tipo de aves tenemos de un montón de características y de un montón de especies distintas. Y bueno, ahora arranca todo un trabajo para poder determinar la cuestión sanitaria de todos estos animales y al mismo tiempo empezar a trabajar en la posible liberación en cuanto a lo que tiene que ver con zona de distribución, en dónde liberarlos, Claro. para que bueno, al volver a su hábitat no se vean, digamos, expuestos a los depredadores en un momento muy próximo a la liberación. Ay, te quería preguntar de eso. Estaba leyendo el parte, había, por ejemplo, semilleros, paraguayito, margarita, reina mora, cardenal común, corbatita, piquito de oro, entre otras. ¿A qué región de la provincia pertenecen? ¿Tenés idea, digamos, dónde podrían ser devueltas o dónde fueron justamente secuestradas estas aves? Bueno, mira, las regiones son diversas de acuerdo a todas
digamos, las especies que vos nombraste, hay regiones diversas, muchas de ellas del noroeste de la provincia, otras más al este, algunas como los cardenales, como ese tipo de aves son el semillero, son aves con distribución más al este de la provincia, pero por ahí la reina mora, este tipo de pájaros son más del oeste y del norte de la provincia, por eso nuestro equipo de trabajo, en donde hay biólogos, hay veterinarios, hay gente muy capacitada en esto, hace una evaluación en dónde deben ser liberados cada uno de estos pájaros, y cuando se hacen liberaciones en las zonas donde pueden ser incluidos y están en condiciones para incluirse en una liberación, justamente eso es lo que se hace y se logran liberar. Nosotros trabajamos mucho en el tema de las liberaciones, tratando de hacer escuelas, sobre todo con niños, con la gente, con los lugareños, con la gente de la zona, para ir desalentando el tema de la captura de pájaros y de la tenencia, porque, bueno, además de ser ilegal, le hace un daño al ambiente significativo. Exactamente. Y te quería preguntar, Adrián, ¿con qué se encontraron cuando hicieron estos operativos en Villa María y Arroyo Cabral? ¿Eran domicilios particulares? ¿Eran negocios? ¿Estaban visibles? Contanos un poco cómo estaban, digamos, estas especies secuestradas y alojadas en los espacios donde tuvieron que hacer el allanamiento. Eran domicilios particulares, las aves estaban en buenas condiciones sanitarias, la nutria también. Estaban en jaulas individuales o de a pocos individuos en cada jaula, y bueno, se hizo el procedimiento tal como corresponde, se labraron las actas correspondientes y se retiraron todos los animales, incluidas sus jaulas, en los lugares donde estaban en cautiverio. ¿Y eran personas que tenían antecedentes ya por este tema del tráfico ilegal, por ejemplo, de animales? Nosotros no los tenemos registrados como con antecedentes, ahora hay que incluir esos nombres también en el listado de infractores que tenemos nosotros. Nosotros llevamos un registro de infractores, así que habrá que ver minuciosamente si alguno de ellos es reincidente, pero en principio son como primeras actuaciones a estas tres personas. ¿Cuál es la pena? ¿Recordás? ¿Sabes el tema cómo es, Adrián? La pena, digamos, que tiene que cumplir una persona que justamente está en esta cuestión del tráfico de animales. Bueno, nosotros, la Policía Ambiental, el sumario que hacemos nosotros es netamente administrativo. Sí. Se cobra una multa y se le retiran todos los animales que tienen cautiverio. El cálculo de la multa es muy variado dependiendo de la especie, el animal y demás. Nosotros hemos hecho un cálculo de multa hace un tiempo ya que lo hemos elaborado en Policía Ambiental, y que varias provincias del país nos han pedido el cálculo de multa, dado que las leyes, las leyes de fauna son muy viejas y no tienen un cálculo de multa demasiado elaborado, y nosotros ponemos para lograr el cálculo de la multa un montón de cosas en juego o en cuestión para que no sea la misma multa por un animal que está en vías de extinción que un animal que a lo mejor tiene sobrepoblación en el lugar. Por eso, si vos te fijás ahí en la gacetilla que nosotros hicimos, se habla de un loro hablador que está protegido en Argentina, y bueno, seguramente por el loro hablador el cálculo de la multa va a ser mucho más grande que por algún otro pájaro que a lo mejor hay sobrepoblación en el país. Se ponen dentro del cálculo de la multa, como te decía, varios puntos a tener en cuenta en cuanto a si hay posibilidad de que pueda volver a su hábitat natural o no, si es macho o hembra, la capacidad reproductiva que tenga, si tiene algún problema por el largo tiempo de cautiverio para volver a su hábitat o no, Claro. la cantidad de huevos, en este caso de las aves, de huevos que pone por cada camada, y bueno, son todos números que se van poniendo para establecer el cálculo de la multa. Por eso la multa es muy variada, que va desde pocos cientos de pesos a varios miles de pesos. Perfecto. Y Adrián, dos cuestiones más te quiero preguntar. Me llamaba la atención que hubiesen traído las especies aquí al Parque Ecológico de Río Cuarto, porque estamos hablando de allanamientos hechos a Villa María. No hay muchos kilómetros, claro. Digo, pero hay otros espacios de conservación en la provincia de Córdoba. ¿Por qué vinieron a Río Cuarto en particular?
Bueno, mira, nosotros tenemos en la provincia de Córdoba distintos centros de rescate y rehabilitación de aves. Hoy en la provincia no hay ninguno que sea de la provincia, sí estamos trabajando para próximamente tener uno propio. Por ejemplo, tenemos un centro que es el Tatu Carreta, que está también digamos, en las sierras de Córdoba, Sí. el PEU, que trabaja muy bien, y aquí en Córdoba, en lo que era el zoológico, así que tenemos A ver, Adrián, sí, podemos reconectar entonces con el director de la Policía Ambiental. Me estaba justamente explicando por qué vinieron los animales a Córdoba. Adrián, te seguimos en contacto. Sí, creo que se interrumpió la conexión, no sé si ahora estamos Estamos bien. bien, sí, me contaba que también está el zoológico, por Sí, ejemplo, en la ciudad de Córdoba. claro. Te contaba que tenemos varios centros de rescate y rehabilitación de animales cuando hacemos este tipo de procedimientos, y nosotros cada vez que se hacen estos procedimientos vamos evaluando cuál de los centros tiene la capacidad para recibirlos y para darle el tratamiento adecuado de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a las especies, de acuerdo a que por ahí en algún momento se hacen liberaciones y se sacan de un centro distintos animales y nos facilita volver a ingresar nuevos animales. En este caso se hicieron digamos, digamos, el seguimiento correspondiente, y el PEU de Río Cuarto tenía la capacidad para recibirlos, entonces se llevaron a Río Cuarto. Incluso los inspectores nuestros que viven en Río Cuarto y que tienen toda esa zona, también colaboraron en el procedimiento, así que teníamos, digamos, la logística armada para que puedan ir a Río Cuarto. Bueno, y Adrián, y por último, sucedió muy cerquita de aquí, en Alpa Corral, y te quiero preguntar, porque los vecinos estaban preocupados por una tala de pinares que se venía realizando, como decimos, en Alpa Corral, y quería saber cuál era su visión al respecto, porque los vecinos, como decíamos, muy preocupados por lo que estaban viendo en la zona de Unión de los Ríos, pero entiendo que la empresa tenía una licencia. ¿Qué sucedió al respecto? ¿Nos podés comentar? Bueno, justamente nosotros acudimos ayer al lugar por la denuncia de estos vecinos que manifestaban la tala de pinos en esta zona de Alpa Corral. La verdad que el pino es un árbol que fue plantado para obtención de madera, y la empresa había hecho las correspondientes habilitaciones para hacer digamos, la extracción de los ejemplares para obtención de madera. O sea, la intervención no fue sobre bosque nativo, fue sobre una especie exótica, una especie introducida y plantada justamente para aprovechamiento maderero. Nosotros, o sea, lo que hicimos al llegar al lugar es solicitar las correspondientes habilitaciones para el trabajo que se estaba haciendo, y justamente estaban haciendo el trabajo tal cual estaba habilitado, digamos. Claro, y te quería preguntar, teniendo en cuenta, por ejemplo, la ley de bosques o teniendo en cuenta también los trabajos que se pueden hacer de remediación de suelo, las empresas que tienen estas licencias, ¿tienen que hacer justamente un trabajo de remediación? Bueno, ahí habría que revisar el expediente de cuándo se autorizó la plantación, porque en ese expediente seguramente figura cómo es la cuestión a seguir en el momento de la extracción de los ejemplares. Es muy probable que en ese expediente, que debe tener unos cuantos años, seguramente ese expediente se gestionó en el Ministerio de Agricultura, porque en esa época Córdoba no tenía ministerio ni secretaría de ambiente, eso dependía de Agricultura. Habría que ver cuál es la situación o lo que se planteó en el expediente para proceder a que el suelo no quede expuesto a diferentes escorrentías y demás que pueden traer preocupación seguramente en los vecinos. Exactamente. Bueno, Adrián, te agradecemos mucho el contacto con Punta La M, muy amable. No, gracias a ustedes, y bueno, dejar siempre el mensaje de que la gente denuncie este tema del tráfico y tenencia de fauna silvestre, porque para nosotros la verdad que tener aliados en la comunidad que nos ayuden a detectar este tipo de infracciones nos ayuda muchísimo.
dado que generalmente son dentro de lugares cerrados y es muy difícil de llegar. Entonces, el tema de denunciar nos da la posibilidad de poder hacer procedimientos y poder ir desbaratando estas bandas que se dedican al tráfico de fauna, y al mismo tiempo a ustedes, al periodismo, por ayudarnos a hacer escuela un poco con esto de que la tenencia de fauna no está bueno, eso no es mascotismo, la fauna silvestre debe estar en libertad, y si nos gustan los pájaros, lo mejor que nos puede pasar es verlos en su hábitat natural, en un árbol cantando, y bueno, y ahí sí creo que nos debemos todos como comunidad trabajar para que esto suceda. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable, Adrián. No, gracias a ustedes. Aprovecho entonces para recordar también cómo pueden hacer para denunciar en caso, por ejemplo, de que conozcan a una persona que está con secuestro o con tráfico de fauna. Tienen que llamar al 0351 442924 o por correo electrónico se puede escribir a policia.ambiental@cba.gov.ar, o también hay una web de la Policía Ambiental donde se puede ingresar. Por otro lado, les cuento que en un ratito nomás vamos a estar en el Parque Ecológico de Río Cuarto mostrando estas especies que fueron rescatadas y también, claro, hablando del trabajo que se realiza allí. Así que quédense con nosotros, hacemos una pausa y ya volvemos.